La carta de Pablo a los Corintios, la sección pasada que terminaba en el capítulo 7, encontramos a un Pablo que cierra esa sesión con gran ánimo en su corazón. Dice que Tito ha llegado de Corintio y ha traído noticias hermosas, y estas noticias hermosas siempre fueron el deseo de Pablo con todos sus esfuerzos. La palabra de Dios sigue transformando el corazón de esos corintios. Aquellos que son de Dios, Pablo apunta y se goza, responden a la voz del buen pastor sobre la voz de aquellos lobos disfrazados de ovejas que se habían introducido en esta iglesia. Podemos ver que hay arrepentimiento, perdón y deseos de reconciliación en los corazones de los corintios, así como somos llamados y fuimos llamados la semana pasada nosotros. La obra santificadora de Dios sobre su pueblo prueba una vez más que está siendo fiel. Entonces ese Pablo cierra esa sección gozoso, animándolos a seguir perseverando, seguir abriendo su corazón y a seguir el camino de la obediencia para llegar así a ser la iglesia que Dios los ha llamado a ser. Hablábamos sobre Efesios capítulo 2 versículo 10. Este versículo se encuentra en el contexto en el que Pablo hace una descripción de lo que Dios ha hecho por nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, por el poder y la obra del Espíritu Santo a través de la fe solo en Jesús, ese nuevo nacimiento, en el que Él nos hace una nación santa, según las palabras de Pedro en el capítulo 1 versículo 2. Hechura de Dios, dice Pablo en Efesios 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, en esta sección vamos a aprender sobre un tema en general, que es la generosidad del cristiano. Yo quiero hacer referencia a ese versículo de Efesios 2 para que nosotros entendamos que sobre la generosidad del cristiano, Dios también ha dispuesto para nosotros buenas obras en nuestro camino, y es nuestra obligación ponerlas en práctica según su voluntad. Entonces esta sección arranca con el capítulo 8 del versículo 1 al 6. Y aunque hoy vamos a hacer algo diferente, que ahora les voy a explicar, quiero que lo leamos. En Nueva Versión Internacional, esta sección dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Acompáñenme a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este texto, gracias por este tema, Señor. Te oramos que a través del poder de tu Espíritu podamos ser edificados, Señor, y crecer en el entendimiento de tu voluntad para la iglesia con respecto a la generosidad cristiana, con respecto al dar, Señor. Yo te pido, Señor, como predicador, que mis palabras lleguen con claridad al corazón de tu iglesia, Señor, y que tú seas el que
cree convicciones bíblicas en los corazones de tu pueblo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, claramente podemos ver que el tema de hoy se trata sobre una ofrenda. En este caso específicamente una ofrenda de dinero de las iglesias para los necesitados. Pero dejemos que el resto de la Biblia y un poco de lo que se conoce como teología histórica o lo que la historia de la iglesia nos ha enseñado también, ilumine un poco el contexto de lo que estaba pasando en estos momentos. Entonces aquí voy a hablar de fechas y de tiempos y ojalá usted me pueda seguir. Voy a tratar de ir despacio y claramente. Tenemos que recordar que Segunda de Corintios probablemente fue escrita en el año 55 desde Macedonia, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero imagínense esto. Cristo murió aproximadamente, dependiendo de los errores del calendario, entre el año 30 y el año 33, durante un viernes, en la fiesta de la Pascua, celebrada en lo que se conoce como el mes de Nisan, que podría ser el final del mes de marzo o el principio del mes de abril. La Biblia afirma que luego de la resurrección de Cristo, Cristo apareció a los suyos de diferentes maneras, en diferentes ocasiones, durante los siguientes 40 días. Esto con el propósito de afirmar los fundamentos de esta nueva iglesia, esta iglesia primitiva, los pilares, especialmente en sus líderes. Y 10 días después de que Cristo dejó de aparecer a estas personas, es decir, 50 días después de la Pascua, se celebra la fiesta de Pentecostés. Y es en esta fiesta donde, según los historiadores, se registra que cientos de miles de personas visitaban Jerusalén de parte de todo lo que era el mundo conocido a adorar a Dios. Es aquí, en Pentecostés, donde Pedro predica por primera vez, según registra el libro de Hechos, sus primeros 2 grandes discursos a las masas. Y en el primer discurso se registra 3,000 hombres reciben el Evangelio y se hacen seguidores de Cristo como su Salvador y como su Señor. Y en la segunda predicación del Evangelio, 5,000 hombres se unen a la iglesia. Ahora, estoy diciendo hombres y aquí literalmente es hombres, ¿verdad? Esto porque quiero hacer nada más un énfasis. Los judíos en esa época registraban las cosas de esa manera. Era el hombre el que representaba su familia. Entonces no era que solamente eran 8,000 personas, sino que eran 8,000 hombres, entre los cuales probablemente muchos tenían también esposas e hijos. Entonces imagínense lo que pasó en ese corto lapso de tiempo durante la fiesta de Pentecostés en Jerusalén con respecto a la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, que en esos momentos obviamente no se conocía de esa forma. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto decimos, wow, qué increíble, qué maravilloso. Nos imaginamos esas reuniones masivas de cristianos hambrientos por escuchar la palabra de Dios. Pero tenemos que ponernos a pensar en esto. Cuando esto estaba pasando, todos los judíos estaban bajo la autoridad del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, como decimos los costarricenses, tenían bajo el zapato al pueblo judío. Los judíos sufrían de un trato muy injusto, eran básicamente considerados desecho, basura, y los romanos lo que más les importaba de ellos era la sumisión y sus dineros. Por eso es que encontramos en los relatos de los evangelios y del Nuevo Testamento esos altos impuestos que les eran puestos a los judíos de manera injusta. Ya esta situación hacía que en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia primitiva los judíos estuvieran en extrema pobreza, en su mayoría. Para que ustedes se hagan una idea del ambiente
que vivían tanto judíos como cristianos en ese momento. Y cuando digo judíos como cristianos es porque recuerden que ante los ojos del imperio todavía no había una distinción de quién era quién, ¿verdad? En esos primeros años de la iglesia primitiva. Déjenme darles ciertos datos que a mí me gustan siempre que ustedes crezcan en cosas históricas para poder entender y hacer más rica la lectura de la palabra de Dios. En los tiempos en que Jesucristo caminó aquí en la tierra, el emperador romano era el emperador Tiberio. Tiberio fue el que estaba en el trono cuando Cristo fue crucificado y se describe, según la historia, como alguien que sufría de mucha paranoia. Cualquier movimiento que estaba pasando dentro del imperio creía que atentaba contra su vida y lo quería destruir. Por eso es que encontramos en los tiempos de Jesús tanta opresión cada vez que había alguna revuelta con algún Mesías, y en este caso con el verdadero Mesías. Pero después de Tiberio viene Calígula. Ustedes han escuchado tal vez algunos de Calígula, hay algunas películas por ahí, ¿verdad? Y es reconocido por su crueldad, inestabilidad mental y por ser un loco extravagante con todo lo que hacía. Entre las cosas que intentó hacer fue poner una imagen suya en el templo de Jerusalén para que los judíos adoraran. Y obviamente los judíos no la adoraron y esto creó gran tensión hacia el pueblo de Israel. Pero después viene Claudio. Claudio, en los años 40, fue el que expulsó a los judíos y cristianos de Roma. Esta es otra demostración de cómo los odiaban. Resulta que, si usted lee con cuidado los registros históricos, estaban pasando situaciones en Roma por causa de un tal Cresto, que según los estudiosos se cree que esta era una manera de referirse a un no conocido en Roma, Cristo, el Mesías, entre los judíos y los cristianos, los nuevos cristianos que habían vuelto de su conversión, algunos que habían regresado a Roma después de haber estado tal vez en las fiestas celebradas ya durante los años en Jerusalén. Y dice que Claudio los expulsó. Entonces, por ejemplo, si usted lee sobre Aquila y Priscila en la Biblia, se da cuenta que ellos eran de los expulsados de Roma por ser cristianos, por ser judíos también. Es durante el reinado de Claudio que Pablo comienza sus viajes misioneros y empieza a escribir a las diferentes iglesias. Pero Segunda de Corintios específicamente fue escrita en los tiempos de Nerón. Nerón, para que se hagan una idea, subió al poder del imperio romano cuando tenía 16 años. Y una de las cosas que Nerón quería hacer era hacer Roma suya, que tuviera la firma suya por todo lado. Entonces cuentan los historiadores que probablemente Nerón fue el causante de un gran incendio que hubo en Roma. Él quería, como quien dicen, borrar la ciudad para construirla a su gusto. Pero las cosas no salieron tan fácil como él creía y empezaron a buscar culpables sobre ese incendio. Y adivinen a quién culpó Nerón. A los cristianos. A los cristianos. Ya específicamente ya en Roma sí había una división entre los dos. Nerón culpó a los cristianos. Dice Tácito, un escritor, historiador no cristiano de la época, que Nerón culpó a los cristianos y aplicó las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones. Entre las abominaciones que el imperio entendía era que, por ejemplo, cuando se celebraba la Cena del Señor, verdaderamente los cristianos estaban comiendo un cuerpo y tomándose una sangre. Entonces se creía que eran caníbales, por decir algo. Ellos fueron crucificados, fueron quemados vivos como antorchas humanas en los jardines del palacio de Nerón y fueron echados a fieras en espectáculos públicos. Ese era el ambiente en todo el imperio. Pero ahora enfoquémonos en Jerusalén específicamente. Inmediatamente después de que estos 8,000 hombres y quién sabe cuántas más personas aceptaron a Cristo como su Salvador y como su Señor, lo siguiente empezó a pasar como parte de sus vidas. Número 1, rechazo social y familiar. Ellos fueron expulsados de su familia, de su comunidad y de las sinagogas.
y tenemos que entender que dentro de este establecimiento que tenían los judíos en Jerusalén, ser expulsado de su familia o de su comunidad y de la sinagoga, inmediatamente los ponía en una posición donde no había protección social ni apoyos económicos. También había persecución religiosa y legal. Al ser una religión ante los judíos y ante el imperio ilegal, los cristianos podían perder todos sus bienes, sus derechos, sus trabajos y hasta ser encarcelados por proclamar que seguían a este nuevo Mesías. Por su devoción a Cristo como el único Rey y Salvador, se negaban a adorar a otros dioses en una sociedad altamente politeísta como la del Imperio Romano. Y esto ante el imperio era visto como una traición. Imagínense las consecuencias. También rechazaron, obviamente y abiertamente, el culto al emperador. Y resulta que Calígula y de ahí en adelante fueron los que empezaron a proclamarse ellos no como uno de los dioses, sino como el Dios sobre todos los dioses, digno de ser proclamado Señor y de recibir adoración. Entonces, en los tiempos en los que esto estaba pasando, una frase como el César es el Señor era un acto de lealtad en el imperio. Estaba pensando en dónde hemos visto algo similar, y esto les va a sonar tal vez algo gracioso para algunos que son contemporáneos conmigo. Ahí ustedes no van a entender nada de lo que yo voy a decir probablemente, pero es como en los tiempos de Hitler, cuando usted ve The Sound of Music, la novicia rebelde, ¿verdad? Y Alemania empieza a tomar poder sobre Austria. Estaba esto que todos los que ofrecían lealtad a Hitler debería decir, que yo no sé cómo pronunciarlo porque es en inglés, pero suena algo como Hi Hitler, algo así, ¿verdad? Y los que no hacían eso ofendían el régimen que Hitler estaba estableciendo, porque era una manera de deslealtad a esto que estaba pasando con ese líder en aquellos momentos. De la misma manera con los cristianos. Y obviamente toda esta situación limitaba de manera grande el acceso a cualquier bien que pudiera ofrecer la sociedad. Pero además de esto, tenemos que recordar que la única iglesia que existía en esos primeros 10, 15 años, fuertemente establecida, donde las personas tenían claridad absoluta que lo que estaban recibiendo de los líderes era la palabra de Dios, era la iglesia de Jerusalén. Entonces muchos de estos nuevos cristianos decidieron en su conversión quedarse en Jerusalén. Algunos, como vemos en la historia, ya por ahí del año 45, 46, en el tiempo en que esta segunda carta fue escrita, habían vuelto a regiones como Roma, ya siendo cristianos. Pero en el momento en que la iglesia fue establecida, en ese Pentecostés, estos 8,000 más familias, hay un alto porcentaje que se registra que se quedó ahí, porque no había iglesia en ningún lado más. Solo ahí se podía escuchar y aprender de Jesucristo por medio de las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, si a esta cantidad de gente que dejó además todos sus bienes y sus trabajos y sus propiedades por seguir las enseñanzas de Dios a través de la iglesia, a través de los fundadores, a través de los apóstoles, le sumamos la extrema persecución que estaba pasando en el imperio y en Jerusalén, imagínense la clase de pobreza en la que pudieron llegar a vivir. Solo hágase una idea, porque nosotros leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, donde los cristianos estaban reunidos antes de los discursos de Pedro y traían todas sus propiedades o sus cosas y las compartían los unos a los otros, ¿verdad? Se cree que antes del discurso de Pedro, los discípulos de esa iglesia eran aproximadamente 150. Entonces pase de 150 a 8,000 hombres, más familias,
en una semana, en una sociedad, en la iglesia de Jerusalén. Esta es la iglesia que nosotros vemos en la Biblia que Pablo busca ayudar. Ahora, ¿de dónde nace esta idea? Nace del corazón de Pablo, nace del corazón de los apóstoles y obviamente viene del corazón de Dios. Nosotros podemos encontrar claridad absoluta de que esto viene del corazón de la iglesia, que viene del corazón de Pablo, que viene del corazón de Dios, a partir de Hechos capítulo 15. Si ustedes se van conmigo a Hechos capítulo 15, Pablo está ya en Antioquía, y en Antioquía hay otra iglesia. Así como Cristo había revelado, las iglesias iban a ser de Jerusalén, Samaria, Judea y después al resto del mundo. Pues Antioquía estaba entre las regiones de Judea que ya habían sido alcanzadas por cristianos, entre ellos Pablo y Bernabé. Y cuando estaban ahí, reciben unas visitas de unos judaizantes que pretenden que los nuevos cristianos de esa iglesia en Antioquía sigan la ley y entre eso la circuncisión. Y entonces hay toda una discusión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a Jerusalén, donde está de fijo la palabra de Dios. ¿Me entienden esto que les estoy diciendo? Aunque existían otras iglesias, el centro donde todo el mundo estaba seguro que se estaba predicando la enseñanza bíblica era Jerusalén. Y Pablo, ya conocemos la historia de Pablo, y Bernabé, por ser un discípulo de los de la iglesia de Jerusalén, van a Jerusalén para hablar con los apóstoles de esta situación. Entonces hay toda una conversación sobre qué tiene que pasar, y al final Santiago da un veredicto de cómo se tiene que manejar la cosa, que ustedes tienen que ir a estudiar. Pero entre los veredictos que se dan de ese concilio de Jerusalén, Hechos 15, Pablo registra en Gálatas capítulo 2, versículo 10, que solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Es decir, vayan ustedes que están alcanzando los gentiles están dando frutos, evidentemente el Espíritu Santo los está transformando. Vayan y sigan haciendo su ministerio, pero acuérdense de los pobres. Y eso, dice Pablo, he procurado hacer con esmero. Ahora, la pregunta siguiente sería: ¿de dónde sale la plata con la que se pretende ayudar? ¿De dónde sale la plata de la iglesia? Y aunque este no es el tema principal del texto de Pablo, a mí me parece sumamente importante que hoy hablemos sobre esto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintio, a la que Pablo está escribiendo, ya tenía claro de dónde deberían de venir los fondos. Pablo no habla de esto cuando transiciona al tema del capítulo 8, porque él ya sabe que los corintios entienden todo lo que yo no quiero asumir que ustedes entienden. Hay dos evidencias de esto. En la primera carta, en el capítulo 6, enseñamos meses atrás que la iglesia de Corintio, aunque no lo practicaba de manera diligente, tenía un entendimiento de que ellos eran responsables de mantener a aquellos que trabajaban para la iglesia. Y además de eso, esta ofrenda a los necesitados, y por eso Pablo retoma el tema en el capítulo 8 de la segunda carta, ya es mencionada en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Es decir, ellos ya tenían claro tanto dar dentro de la iglesia para las necesidades de la iglesia, dar fuera de la iglesia para los otros cristianos en necesidad. Por lo tanto, esta enseñanza se va a dividir en dos partes. Y hoy no me voy a referir al texto principal. Número 1, voy a hablar hoy sobre lo que la iglesia ya sabía en Corintio. Sí, obviamente esto no está en la carta, pero vamos a hablar sobre lo que enseña la Biblia, que probablemente Pablo le había enseñado a la iglesia para que la iglesia pueda dar con entendimiento de cómo se iba a usar esos dineros según la voluntad de Dios. Y la próxima semana vamos a hablar sobre la manera en que Pablo llama a practicar correctamente ante los ojos de Dios lo que ya la iglesia sabía. Entonces hoy vamos a crear el fundamento de dónde vienen las cosas, y la próxima semana con el texto vamos a sacar los puntos específicos del cómo se debe de aplicar esto que se sabe. Bien.
¿De dónde recibe la iglesia neotestamentaria el dinero para mantener las responsabilidades internas y apoyar a los necesitados? Hay dos palabras que todos hemos escuchado anteriormente. Una es diezmo y la otra es ofrenda, ¿verdad? Vamos a definir lo que es cada uno. Diezmo. La palabra significa la 10ª parte. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel debía entregar el 10% de sus ingresos al Señor. Esto está en Levíticos, capítulo 27, en Números capítulo 18, y era una práctica establecida y obligatoria bajo la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento era un mandamiento obligatorio para sostener a los levitas, para sostener al templo y para sostener a los necesitados. Pero vamos a ir un poco más profundo, porque yo quiero que ustedes tengan claridad verdaderamente de estas enseñanzas del Antiguo Testamento y de cómo utilizarlas en los tiempos de la iglesia del Nuevo Testamento. La realidad es que en el Antiguo Testamento habían 3 diezmos, si lo queremos llamar de esa manera. No solo uno, que sería el 10%. Había un primer diezmo que era conocido como el diezmo levítico. Era un 10%, obviamente, y su propósito principal era el sustento de los levitas, que no tenían herencia territorial, ¿verdad? En los tiempos en los que Dios reparte las tierras a aquellos que dedicaban su vida para laborar en el templo, no recibieron propiedad, no recibieron tierra, y esta es la tribu de los levitas, la tribu de Leví. Entonces había que dar ese 10%. El segundo era el diezmo del festival, así se conoce, otro 10%. Este aparece en Deuteronomio 12, en Deuteronomio 14 y en diferentes textos de la Biblia, y se utilizaba para celebrar las fiestas anuales en Jerusalén. Era consumido por la familia como parte de sus celebraciones para adorar a Dios, pero reservado únicamente para ese tipo de festividades, no para nada más. Ese es un segundo 10%. Y había un tercer diezmo, que era el diezmo para los pobres. Este diezmo se recogía obligatoriamente cada 3 años. El propósito era de nuevo para ayudar a los levitas pobres, para ayudar a los extranjeros pobres, a los huérfanos en pobreza o para las viudas. Deuteronomio 14 habla de eso, Deuteronomio 26 habla de eso también. Y esto sucede cada 3 años en lugar del segundo de los diezmos. Entonces, ahí para los que son buenos en matemática ya lo sacaron, pero si no son tan rápidos en matemáticas como yo, que tuve que hacer la mate y ponerlo y escribirlo para entender, eso significa que anualmente, como este es el tercer año, lo que Dios está pidiendo es como un 3.3%. Entonces, anualmente, mensualmente, semanalmente, como usted lo quiera ver, lo que Dios requería de su pueblo no era un diezmo de 10%, sino era 23.3%. Esto es simplemente como para que empecemos a romper esa estructura de que las cosas tienen que ser un número porcentual, y que además probablemente ese número porcentual lo entendemos mal porque nunca hemos entendido el corazón verdadero de Dios. Ahora la pregunta es, ¿tienen los cristianos que dar obligatoriamente el diezmo? Y aquí hay que tener cuidado, porque uno podría, como voy a explicar más adelante, seguir hablando de diezmo en el día a día en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero no nos podemos brincar que la palabra diezmo en el lenguaje cristiano viene del Antiguo Testamento. Entonces, por eso quiero aclarar eso. ¿Tienen, de la manera en que acabamos de ver, los cristianos que dar algo que se llama diezmo obligatoriamente o no? Un teólogo muy reconocido, D.A. Carson, escribe en su comentario bíblico Expositores. Dice: Jesús menciona el diezmo en Mateo 23:23.
pero lo hace al dirigirse a fariseos bajo la ley mosaica, es decir, ellos seguían siguiendo la ley de Moisés. No se trata de una enseñanza normativa para sus discípulos bajo el nuevo pacto. R.C. Sproul, en un artículo que escribió que se llama La mayordomía y el diezmo, habla sobre la manera en que nosotros usamos esas palabras en nuestros días. Y dice, aunque el Nuevo Testamento no impone el diezmo como un mandato obligatorio, es decir, vamos dejando claro que no es un mandato obligatorio para la iglesia del Nuevo Testamento, el principio del diezmo sigue siendo una guía útil para expresar gratitud y compromiso con Dios. Es decir, si usted lo practica, no es legalismo, es una forma histórica y aprobada de dar. ¿Vamos bien? No es normativo, no es obligatorio, es decir, usted puede seguir diezmando, pero ¿es el diezmo 10%? Solo el Antiguo Testamento lo puede definir. Creo que ya establecimos que no, ¿verdad? Otra definición es para la palabra ofrendas. Las ofrendas son donaciones voluntarias que se dan sin una proporción fija. Se ofrecen como una expresión de gratitud, amor o adoración y pueden variar en cantidad y motivo. Y esto lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Textos como Éxodo capítulo 35, 29 o Segunda de Corintios capítulo 9, que vamos a predicar en unas semanas, nos ayudan a entender más sobre estas ofrendas del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se daban por encima de los diezmos, es decir, no suplantaban el diezmo. El diezmo era establecido por la ley de Dios y recordemos, es un paréntesis, que en el Antiguo Testamento era una teocracia donde el gobierno político era establecido por Dios, la ley que seguía el pueblo era la ley de Dios y se debía de cumplir. Las ofrendas en el Nuevo Testamento reflejan que los cristianos daban más bien según lo que tenían con gozo y libertad. Entonces Wayne Grudem, y estoy escogiendo estos autores porque también son parte de la formación en la que ustedes han llevado aquí en Casa Vida y conocen de dónde vienen. Wayne Grudem dice que aunque el diezmo puede ser una buena pauta inicial, es decir, una referencia, el dar cristiano debe de estar guiado por la generosidad y el gozo en el Señor, no por una imposición, como decir es 10%. Donald Whitney, que para los que están en el discipulado de disciplinas espirituales, van a llegar al capítulo que tiene que ver con la mayordomía del dinero, escribe en su libro: aunque el diezmo no es un requisito legal bajo el Nuevo Testamento, puede servir como una guía útil para el creyente, como un punto de partida en su ofrenda. Entonces, ya dejamos claro que no es parte necesariamente de la enseñanza neotestamentaria. ¿Por qué todavía se habla entonces de diezmo y de ofrenda dentro del lenguaje de la iglesia latinoamericana, dentro de la iglesia costarricense o donde tal vez usted venga? Varias razones. La número uno es la más obvia, es por la influencia del Antiguo Testamento. A la gente le gusta agarrar palabras del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios usó para describir cosas que Él quería de su pueblo y aplicarlas a los tiempos del Nuevo Testamento, muchas veces sin entender si tiene alguna lógica, ¿verdad? De nuevo, Jesucristo no enseña la obligación de dar por medio de un diezmo. Por ende, si fuéramos radicales, podríamos decir que el diezmar no es parte de la Biblia, del lenguaje bíblico de la iglesia neotestamentaria. ¿Están siguiendo? Ok, va a haber tiempo de preguntas al final. Pero otra razón por la cual todavía se habla de diezmos y ofrendas, y esto no, de nuevo, esto no está necesariamente incorrecto, es por tradición evangélica y por enseñanzas populares en América Latina. En el siglo, si no me equivoco, XVIII,
creo que en Alemania empezó un movimiento fuerte que se llamaba el pietismo. Y el pietismo viaja y en algún momento llega a Latinoamérica por medio de los bautistas, por medio de los metodistas, y empiezan a influenciar las diferentes corrientes religiosas que se estaban dando en Latinoamérica. Y entre esas, muy fuertemente el movimiento pentecostal. Entonces, aunque el pietismo, de la manera en que ha llegado a Latinoamérica, se ha discutido muchas veces, que no llegó con las mismas intenciones que arrancó en Europa, las iglesias de los movimientos principalmente pentecostales abrazaron esta terminología para establecer algo que se llama un piso a la hora de dar. Un piso, es decir, como que prácticamente estaban diciendo, no se puede bajar del 10%. Sí se puede subir, pero nunca baje del 10%. Entonces, de nuevo, aunque no es obligatorio, el diezmo lo usaron como para establecer una norma o una guía sobre la cual usted, en el caso de ellos, de una manera incorrecta, no debería de bajar por imposición, y eso tampoco es del Nuevo Testamento. Otra razón es por falta de claridad. De nuevo, muchas iglesias no han hecho la distinción entre el sistema levítico del antiguo pacto y las enseñanzas del Nuevo Testamento, que enfatizan en dar voluntariamente, proporcional, sacrificial y alegre, como vamos a ver mientras profundizamos en esta y en la próxima enseñanza. Otra razón es por razones administrativas, y esto es interesante, porque algunas iglesias determinan que los diezmos son utilizados para el sostenimiento básico de la iglesia. Entonces, que por ejemplo, si usted llega y agarra un sobrecito, como en la iglesia que va mi hermana en San José, y usted le pone diezmo, ¿verdad? La iglesia, a la hora de ordenar administrativamente sus finanzas, sabe que eso que usted está dando es para el soporte de los pastores, para el soporte del alquiler, para el mantenimiento de la iglesia, para temas así. Y cualquier cosa que entra bajo el título de ofrendas es como para proyectos especiales, para algún proyecto de alcance, para ayudar a algo en específico, para misiones, cosas así. Entonces, por razones administrativas. Pero la conclusión bíblica es que el diezmo no es obligatorio bajo el nuevo pacto. Todo lo que el creyente da debe ser considerado una ofrenda generosa a Dios. La verdadera medida no es el 10%. La verdadera medida es la generosidad, el gozo, la posición de un corazón que quiere dar con motivación a favor del Evangelio. Eso lo vamos a profundizar en 2 Corintios capítulo 9. Hay otra cosa que yo quiero dejar claro esta mañana, y es que hay ciertos relatos bíblicos que se han malinterpretado del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto, en ciertos círculos religiosos, ha llevado a las personas a sacar conclusiones como esta. Un buen cristiano no debería de tener bienes materiales en abundancia, y esto incluye claramente el dinero. Es decir, un buen cristiano no debería de ser rico, no debería de tener en exceso, debería dar todo al Señor. Y uno de los versículos que utilizan para apoyar esta posición es el siguiente: Mateo capítulo 19, versículo 23 y 24. Está Jesús en un contexto específico y les dice: les aseguro que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Ustedes lo han escuchado, ese versículo? ¿Sí? Dice, repito, le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Este versículo, cuando se utiliza para justificar que un cristiano no puede tener riquezas, está terriblemente sacado de contexto. Jesucristo está teniendo una conversación en un momento específico en el que un joven rico llegó a presentar sus credenciales con sus manos muy llenas y a negociar su entrada al reino de Dios. Y Cristo, con las intenciones de mostrar el corazón y las intenciones de esa persona, dice estas palabras que estamos leyendo. Pero el problema que se refleja en el pasaje, de nuevo,
no es que el joven tenía riquezas, sino que lo que él demuestra es que amaba las riquezas más que a Dios. En ningún momento del contexto de ese pasaje, en el momento en que el rico se acerca, pues porque los ricos no están invitados a tener conversaciones conmigo, ¿verdad? Él empieza una conversación que obviamente es resumida por los evangelistas, pero donde podemos ver que Jesús va construyendo algo para que otros aprendan y para que Él mismo pueda ver. Y es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? El problema no es el dinero. El problema que Jesús está evidenciando, del cual habló uno de los 3 temas sobre lo cual Cristo más habló en los evangelios: el amor al dinero. Ese es el problema, el amor al dinero. Y esto sí, la Biblia es bastante claro: no debes amar al dinero. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, Pablo mismo enseña en el versículo 10: el amor al dinero es la raíz. No dice que el dinero es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. De nuevo, la posición del corazón. Y por temas de tiempo no puedo definir exactamente lo que es el amor bíblico, pero ya para los corintios fue definido en 1 Corintios capítulo 13, al igual que para todos nosotros. Y la Biblia, a través de las enseñanzas de Cristo, demuestra también lo que es verdaderamente amar como Dios nos manda amar, lo que Dios nos manda amar, y no poner ese tipo de amor en posesiones materiales. Dice el mismo Pablo que por codiciarlo, por ese amor, por el dinero, muchos, dice, se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. Y en el contexto en que Pablo lo está enseñando, está incluyendo a cristianos también. Todos nosotros tenemos que tener cuidado de dónde está nuestro corazón. ¿Qué estamos amando y cuánto estamos amando? Proverbios 23, 4, 5 dice: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso no has podido ver? Desaparecen, dice, echan alas como las águilas, se van volando por el cielo. Esa es la realidad. Vamos a poner nuestro amor en algo tan banal como las riquezas de este mundo. Eclesiastés, uno de los hombres más ricos que ha caminado en la tierra, 5:10, Salomón escribe: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Y eso lo dice desde un corazón destruido por haber practicado esto. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Lo llama absurdo Salomón. Y obviamente Jesucristo enseñó de nuevo mucho sobre esto. Donde tengas usted tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y de nuevo los ejemplos son muchos. Judas, Ananías y Zafira, personas que confiaron más en el amor a las riquezas que en el amor a Dios. Se comprometieron sus convicciones. Las personas se ponen orgullosas, se ponen avaros, pierden sensibilidad por la necesidad de los demás. Y esta oración sobre Agur, escribe la Biblia, hijo de Jeque, en el Proverbio 30, ¿verdad? No todos los proverbios son de Salomón, es hermosa. Dice: aleja de mí la falsedad y la mentira. Dice: no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan necesario. Escribe: no sea que una vez satisfecho te reniegue y diga: ¿y quién es el Señor? O que por ser pobre llegue a robar y a deshonrar así el nombre de mi Dios. Y des en cuenta que el corazón de la oración de Agur es sobre su corazón, ¿verdad? La preocupación de él no es en qué tanto tengo y por qué me pasa esto y por qué no tengo lo otro. Él dice: si me vas a dar, no me des más de lo que mi corazón pueda soportar, para no alejarme yo de mi devoción por ti y poner mi devoción en esas cosas. Y no me des tan poquito, dice,
al punto en que mi corazón te vaya a traicionar. Pero es una conversación sobre el corazón con Dios. En el fondo eso es lo que el Señor quiere. La Biblia no prohíbe tener dinero. De hecho, la Biblia habla de que Dios hasta es el autor, es el proveedor de lo necesario para producir riquezas, es decir, en abundancia. Deuteronomio 8, en el versículo 18 dice: recuerda al Señor tu Dios, dice, porque es Él quien te da el poder para producir esas riquezas. No olvides en tu corazón de dónde viene todo lo que tú tienes. En el momento en que las personas se vuelven ricas, empiezan a creer que ellos son los autores de toda su riqueza y se alejan del Señor, como hemos visto ya anteriormente en los versículos bíblicos. Y aquí el llamado de Moisés al pueblo de Israel, que era el que recibía esas promesas de que iba a entrar a un lugar donde las cosas iban a abundar. Y se recuerda que cualquier cosa, hasta esa habilidad para producir todas esas riquezas, viene del Señor. Y cuando uno tiene el corazón en ese lugar correcto y entiende, como vamos a ver la próxima semana, de dónde vienen todas las cosas, empieza a administrar y a practicar con el dinero todo lo que Pablo llama a practicar a los corintios en la sección que vamos a estudiar. La Biblia dice que Dios nos puede dar abundantemente, si Él así lo quiere, para disfrutar. Nosotros, para nuestro disfrute. También es Pablo en 1 Timoteo 6, 7 que dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan sus esperanzas en las riquezas, que no sean, que son tan inciertas, sino en Dios, que provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces, de nuevo, Pablo no está diciendo los cristianos tienen prohibido disfrutar con riquezas. No está diciendo eso. Ni está diciendo dile a los ricos que tienen que dejar todo y que cuidado son ricos, porque no entran al reino de los cielos. No, Pablo está diciendo díganle a los ricos que tengan el corazón en el lugar correcto, para que actúen de manera correcta. Y cuando uno hace eso, disfruta lo que el Señor le da, en la abundancia o en la escasez, porque la escasez se vuelve abundancia en agradecimiento al entender que es la disposición de Dios para nuestros tiempos. Y eso es lo que entendían los corintios. Los corintios, como vamos a estudiar la próxima semana, no podían ver sus bolsas vacías, sino que decían: en nuestra extrema pobreza, como nos hemos dado a Dios y a los apóstoles y a sus enseñanzas bíblicas, cuando sacamos de la bolsa, aunque sea, cualquier otra persona dirá tiene 2 pesos, ellos veían abundancia y decían: de esta abundancia yo quiero dar. Por una posición sana en su corazón. Bueno, perdón, eso es lo que Pablo quería de los corintios, eso es lo que hicieron los macedonios. En la Biblia vemos muchos ejemplos de muchos que se les dio en abundancia: Job, Abraham, Isaac, Jacob, Boaz, Salomón, muchos otros en abundancia y muchos otros no. Muchos de los apóstoles que vivieron en extrema pobreza, muchas personas que encontramos en la Biblia que Dios los alimentaba hasta por medio de animales o mandados a comer de lo que proveyera el Señor por medio de otros. En unos momentos Dios puede proveer mucho y en otros momentos no, pero la posición del corazón debe ser la misma ante nuestro Señor. Y aquí quiero ponerme un poquito más delicado y ojalá escoger las palabras claras para que esto llegue bien a nuestros corazones, porque es parte de la enseñanza bíblica con respecto a las abundancias, a las riquezas, al dinero o a la pobreza. La Biblia presenta un principio, no una promesa, un principio donde Dios apunta a una relación directa
entre la obediencia y la bendición material y espiritual, o espiritual, ¿verdad? Obediencia y abundancia de lo que Dios da, y eso obviamente espiritual de primero y a veces material. De nuevo, no estoy diciendo, la obediencia no compra el favor de Dios, pero Dios a menudo bendice el camino del justo como una expresión de esa sabiduría providencial, de eso que Dios entiende como bueno. De nuevo, al pueblo de Israel, Dios dijo en el capítulo 15 de Deuteronomio: así que no deberá haber pobres entre ustedes, porque el Señor su Dios los bendecirá con abundancia. Es decir, al punto en que no exista la pobreza en ese pueblo, dice, en esa tierra que les va a dar como herencia, siempre y cuando obedezcan al Señor su Dios y cumplan fielmente todos estos mandamientos que hoy les presento. Entonces la Biblia en el Antiguo Testamento está llena de este tipo de pactos condicionales, donde Dios hace una promesa al pueblo, pero condicionada a su obediencia. Y el principio, no una promesa, el principio es que por la obediencia Dios no tiene ningún problema en dar en abundancia. Y curiosamente, en estos versículos bíblicos, la abundancia espiritual ya está. Hay una relación directa entre Moisés y Dios y el pueblo, y sigue en aumento. Este es el deseo de Dios también. Pero está hablando específicamente sobre abundancia material. Pero no estoy diciendo que cuando llegaran a la tierra prometida, leche y miel, específicamente estuviera hablando de cosas materiales, pero si algo le hacía falta al pueblo de Israel en el desierto era lo material, no lo espiritual. Entonces, Deuteronomio 28, de nuevo Israel, dice: el Señor te concederá abundancia de bienes. Dice: multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que les juró a tus antepasados que les daría. Dentro de esas promesas condicionales, el Proverbio 3, 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Ahora, de nuevo, dentro de un entendimiento sano de lo que Dios está pidiendo de nosotros, es con un corazón correcto, con una posición de honrar al Señor como Él nos manda y ser buenos administradores de las riquezas, actuemos. La próxima semana vamos a hablar sobre esos primeros frutos, de la manera en que eso se practica según la Biblia, pero el principio es ese: si usted es diligente según la Biblia con lo que Dios le ha dado, Dios se encarga y usted tiene que confiar, sea lo que sea que le va a dar, y ahí hay gozo. Salmo 1, del 1 al 3: dichoso el hombre en que en la ley del Señor se deleita, ¿verdad? Este salmo todos lo hemos escuchado en algún momento, lo estoy medio resumiendo. Dice que de día y de noche medita en ella. Dice que es como un árbol plantado a la orilla de un río, y cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y dice: todo cuanto hace prospera. Ahora, de nuevo, esto no significa la prosperidad económica, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero que ante los ojos de Dios van a pasar las cosas buenas que Dios promete para los suyos. Y puede ser que en la disposición de Dios, por un corazón correcto, sea la abundancia, para que usted en esa abundancia, al igual que en la escasez, actúe como Dios manda. En Lucas 16, Jesús enseñó: el que es fiel en lo poco, ¿le dice? También lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho, ¿verdad? Y de nuevo, un corazón en una posición sana ante Dios. Dios no tiene problema de dar abundantemente. Pensemos en Job, ¿verdad? Uno de los hombres ricos que nosotros encontramos en la Biblia. Cuando nosotros encontramos esa comunicación celestial entre el diablo y Job, ¿verdad?, que es revelada a nosotros,
En ningún momento se trata de las riquezas de Job. ¿Se trata de qué? Del corazón de Job. Y todo gira ante un corazón que Dios quiere santificar más. Un corazón que Dios quiere llevar a una posición cada día más correcta, ¿verdad? Y entonces Job, que está dispuesto a que Dios lo lleve a donde lo tenga que llevar, sufre todas esas pruebas que tiene que sufrir. Y a partir del capítulo 40 por ahí, Job empieza a confesar, ¿verdad? Después de todo su sufrimiento, después de haber perdido todo, con un corazón que lucha por mantenerse fiel al Señor, que a ese que se estaba manteniendo fiel verdaderamente ni siquiera conocía como lo conoce ahora. Es decir, ¿qué es lo que podemos ver? Que un corazón que tenía una relación con Dios a través de perder todo, aunque antes tenía todo, llegó a conocer al Señor mejor. Una relación ahora más intensa entre Dios y Job. Y cuando Dios alcanza eso en el corazón de ese hombre, ¿qué es lo que pasa después? Le da todo lo que había perdido antes y se lo multiplica. Porque Dios no tiene ningún problema con eso. En su providencia, Él provee de alguna manera, algún día, para otros de otra manera diferente. Al final de cuentas es el corazón. Es el corazón lo que Dios está trabajando. En resumidas cuentas, la obediencia puede traer abundancia financiera, pero no como una promesa incondicional, sino como una expresión de lo que Dios hace en su soberanía y providencia. Y nosotros tenemos que confiar en cómo Dios lo traiga, en el tiempo que lo trae, si es que lo trae y si no lo trae también. Dios a veces bendice materialmente al obediente, pero también prueba a los fieles mediante la escasez. Entre esos podemos ver al mismo Pablo que está escribiendo esta carta, que declara que en algunos momentos estuvo en abundancia y que en otros momentos no tenía nada. De nuevo, lo importante no es la riqueza, sino la fidelidad y el contentamiento en toda circunstancia con lo que Dios da. Richard Baxter, un puritano del siglo XVII, inglés, él escribió mucho sobre lo que es la vida cristiana, incluyendo la mayordomía del dinero. Él escribió: el que obedece a Dios en su llamado y trabaja diligente en su vocación puede esperar la provisión necesaria para su vida. Ahora, Dios es el que determina lo que es necesario, no la sociedad, ¿verdad? Según las promesas de Dios. Pero no debe esperar riqueza por su piedad, sino la provisión que Dios sabe que es mejor para su alma. Y siempre, paralelo a esto, una advertencia. Dentro del entendimiento de este principio, jamás deberíamos de creer que recibir riquezas de Dios significa que estamos bajo el favor de Dios. ¿Me entienden? Nosotros no podemos traducir estos principios bíblicos para decir: si en la congregación hay alguien que está multiplicando sus riquezas, de fijo es porque es mejor cristiano que yo. No podemos pensar en eso. Jesús enseña a través de la parábola del sembrador como también las riquezas pueden ser instrumento del enemigo para alejarnos de los caminos de Dios. Cuando él está explicando sobre la semilla que cae entre los espinos, dice que esto es como cuando alguien oye la palabra de Dios, pero las preocupaciones de la vida, y dice, y el engaño de las riquezas, la ahoga. De nuevo, el diablo también puede usar riquezas abundantes para torcer un corazón y arrancar la semilla que Dios está queriendo depositar. En 1 Timoteo 6 también, en versículo 9 y 10 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos de sus deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la perdición. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que claramente no enseña la Biblia?
¿Ustedes algún momento han escuchado sobre lo que es la teología de la prosperidad? Específicamente, con relación a estos temas, la teología de la prosperidad distorsiona la enseñanza bíblica y enseña que dar dinero a Dios garantiza una recompensa multiplicada. Ahora, esto lo quiero hacer con mucho cuidado. Así como yo les hablo a ustedes de personas y exponentes que ustedes pueden ir a consultar porque su testimonio en la vida ha demostrado que son sanos en las enseñanzas bíblicas, hay personas que no. Entonces voy a mencionar ciertos nombres porque es importante que nosotros los conozcamos. Ahora, mi afán con mencionar estos nombres no es apuntar ni acusar a nadie. Esto es información que todo el mundo conoce. Esta lista que voy a mencionar no se la inventó Dani. Está en las fuentes sanas de teología en internet y cualquiera la puede accesar. Pero más que ver y escuchar estos nombres con juicio, se los digo para que estemos orando por ellos, para que Dios traiga luz y entendimiento y arrepentimiento a esos corazones. Yo conozco, y ustedes han ido hasta conferencias de personas como Miguel Núñez, Carlos Contreras y otros pastores latinoamericanos y estadounidenses que han tratado de sentarse y se han logrado sentar con personas como estas para hacerles ver su error de manera bíblica. Algunos han tenido avances, algunos han encontrado arrepentimiento y hay otros que no. Pero los mayores expositores o exponentes en Estados Unidos y en Latinoamérica, que ese es el contexto más inmediato de nosotros, de la teología de la prosperidad podrían ser estos. No vienen en ningún orden en particular, pero número uno, Kenneth Copeland. Según los registros que uno puede encontrar fácilmente, se resume la enseñanza de Kenneth Copeland de esta manera: predica que los creyentes pueden declarar prosperidad por fe y recibirla. Si siembra económicamente, recibe de vuelta. Otro es Joel Osteen. Su enfoque está en el pensamiento positivo y el favor de Dios como camino al éxito y la prosperidad. Si algún día quieren escuchar un libro bastante malo, pero donde se explica muy bien las intenciones de este pastor, lean Su Mejor Vida Hoy, ¿verdad? Y como creo que dijo un pastor estadounidense, no me acuerdo quién es, cualquier persona que diga que la mejor vida se puede alcanzar hoy, no entiende la vida que en algún momento vamos a tener en un futuro. Hay otra persona que se llama Creflo Dollar. Y sí, ese es el apellido. Sí. Él enseña que los cristianos tienen derecho a ser ricos y que dar dinero a su ministerio traerá multiplicación divina. Una de las personas que yo sé que ha sido altamente alcanzado por su sobrino es Benny Hinn. Yo fui a una conferencia de Costi Hinn, el sobrino de Benny Hinn, y Costi habla sobre cómo él insistentemente habla con su tío y con sus familiares para traer la luz bíblica, y cómo Benny ha en algún momento manifestado públicamente su error sobre el entendimiento de lo que Dios pide de las personas sobre la teología de la prosperidad y demás. Pero Benny Hinn durante muchos años ha predicado de que la siembra financiera está directamente vinculada con la sanidad, con los milagros o con la liberación demoníaca. Es decir, básicamente, entre más de usted, más se santifica y más se parece a Cristo. Guillermo Maldonado es otro, predica el evangelio del reino con un énfasis en decretar prosperidad, salud y avance económico como evidencia de la unción de Dios. Y Cash Luna, en Guatemala también, promueve la idea de que la fe activa, la declaración positiva y las ofrendas generosas a Dios traerán garantizado prosperidad financiera, salud y éxito. Enseña sobre sembrar económicamente para cosechar bendiciones. Los predicadores de la teología de la prosperidad utilizan versículos como el que les voy a mencionar más adelante para justificar sus enseñanzas. Lucas capítulo 6, versículo 38. Den y se les dará, y se les volcará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.
Ahora, resulta que este versículo forma parte, es decir, no es un versículo aislado, una enseñanza aislada de un solo versículo de Jesucristo, sino que forma parte del sermón en el llano, en el capítulo 6 de Lucas, donde Jesús está enseñando sobre la ética en el reino de Dios. Y el contexto inmediato habla sobre el amor al prójimo, sobre la misericordia y sobre el perdón. Por lo tanto, Lucas 6:38 no es una promesa de prosperidad económica, sino un principio espiritual. Entonces, ¿qué significa den y se les dará? Jesús está enseñando que una actitud generosa, compasiva y perdonadora recibe bendición de Dios. No se refiere exclusivamente al dinero, para nada, sino a todo tipo de dar. De nuevo, en el contexto del sermón está hablando de dar misericordia, de dar perdón, de dar ayuda y de dar amor. ¿Qué significa una medida llena, apretada, sacudida y desbordante? Esto se refiere a una imagen de un comerciante justo que mide grano de forma abundante para sus clientes. Dar. Es una figura de bendición abundante y generosa, indicando que Dios no escatima en recompensar la gracia que su pueblo refleja. ¿Y esa gracia de quién viene? Como vamos a explicar en 2 Corintios capítulo 8, de Dios. El resultado de la ofrenda de los macedonios es ser recipientes de la gracia de Dios. Lean el versículo 1. Quiero contarles, dice Pablo, de esto que han hecho los macedonios por la gracia que han recibido de Dios. ¿Y qué significa? Que con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Jesús enseña un principio de reciprocidad moral. Nuestras acciones hacia los demás, para bien o para mal, tienen consecuencias. Es un llamado a vivir con generosidad, justicia y misericordia, sabiendo que Dios honra tal manera de vivir. ¿Y cómo lo usan los de la teología de la prosperidad? Número 1, promesas de multiplicación económica. Lo presentan como una ley espiritual, de nuevo, de dar dinero para recibir más dinero, una especie de inversión divina, es decir, como que yo invierto en algo de Dios para que Dios me devuelva con creces. Se enfocan en lo material, se enfatiza que la medida desbordante se refiere a las riquezas materiales como casas, autos o un aumento en el trabajo, etcétera. Y después como manipulación emocional, obviamente. Se usa este texto en campañas para levantar ofrendas, prometiendo recompensas económicas y financieras inmediatas. Y después, 2 Corintios 9:6. Recuerden esto, dice Pablo. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. De nuevo, ultra mal utilizado por los predicadores de la teología de la prosperidad, pero en ese no voy a decir nada porque lo vamos a predicar en 2 semanas, entonces van a tener que esperar. Y ya esto tiene que ver con la próxima semana. ¿Cómo se llega a tener ese dinero? La Biblia habla sobre regalos, donaciones. Pablo habla mucho de esto sobre sus cartas. Inversiones. En la enseñanza bíblica, por ejemplo, en las parábolas de Jesús sobre los talentos, se muestra como había un entendimiento de que administrar bien el dinero podría traer intereses y cosas. Entonces, buenas y sanas inversiones ayudan a ser un buen dirigente de lo que Dios nos ha dado. Después el ahorro también, Proverbios 21:20. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Es decir, el que piensa bien y va ahorrando, eso también trae riqueza. La planeación, Proverbios 27, fíjate bien en el estado de tus ovejas, cuida con esmero tus rebaños, porque las riquezas no son eternas, ni la corona dura para siempre. Es decir, planee qué está haciendo con sus inversiones, planee qué está haciendo con lo que Dios ha dado, y úselo de una manera que manda el Señor, y obviamente con el trabajo. El trabajo, todos tenemos que trabajar, y el trabajo no, como lo entendemos hoy después de la caída, es una carga, es una bendición de Dios el trabajar. Nadie, aunque usted tenga, debería de quedarse sin trabajar. A mí me asusta mucho cuando alguien tiene tanto que cree que no tiene que trabajar porque está dejando de hacer algo para lo que fue diseñado por Dios y que Dios considera una bendición. Y de nuevo, la próxima semana entraremos en estos temas. ¿Cómo somos llamados a usar el dinero? Reconocer que todo le pertenece a Dios, dar a Dios con prioridad y generosidad,
satisfacer las necesidades básicas del hogar, pagar deudas y vivir con integridad financiera, ahorrar responsablemente sin confiar en las riquezas y disfrutar con gratitud pero sin idolatría. Pablo explica claramente, y veremos estos puntos en el próximo sermón, el dar bíblicamente es un resultado de que somos recipientes de la gracia de Dios. Damos sin importar las circunstancias, damos con gozo, damos con generosidad, damos porque queremos dar, damos de manera sacrificial, damos porque es un privilegio participar de esta manera en el reino de Dios. Damos porque estamos sometidos a los mandamientos divinos y el Señor nos llama a dar. Damos porque es un acto que adora a Dios. La próxima semana entraremos en esos temas. Entonces, bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario sobre esta?